capítulo 21, In Numbers chapter 21, versículo 4 al 9, verses 4 to 9, dice, es una historia, dice, después partieron del monte de Or, it says, from Mount Or, camino del Mar Rojo, they set out from the Red Sea para rodear la tierra de Edom. to go around the land of Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. And the people became impatient on the way. Mire de reojo a ver si el que está a su lado no está desanimado. And just look around you to see if the person next to you is Se desanimó el discouraged. pueblo por el camino. And the people became impatient on the way. Cuidado con el desánimo. And be careful with discouragement. Porque el desánimo dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. And it says, and the people spoke against God and against Moses. Y dice que dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? It says, why have you brought us up from Egypt to die in the wilderness? Pues no hay pan ni agua. For there is no food and no Y water. nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. And we loathe this worthless food. Y Jehová, dice, envió entre el pueblo serpientes ardientes And the Lord sent fiery serpents que mordían al pueblo. among the people, and they bit the Y people, murió mucho pueblo de Israel. so that many of the people of Israel died. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, And the people came to Moses and said, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. we have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Pray to the Lord that he take away the serpents from Y us. Moisés oró por el pueblo. And so Moses prayed for the Y people. Jehová dijo a Moisés, And the Lord said to Moses, hazte una serpiente ardiente make a fiery serpent y ponla sobre una asta. and set it on a pole. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, And everyone who was bitten, and when he sees it, vivirá. shall live. Cualquiera que fuere mordido por una serpiente y mirare a la serpiente de bronce, When anyone be bitten by a serpent and they look upon the bronze serpent, vivirá. they will live. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. And so Moses made a bronze serpent and set it on a pole. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, And if a serpent bit anyone, miraba a la serpiente he would look at the bronze serpent y vivía. and live. Jesús, estos mismos pasajes, Jesús retoma lo dicho aquí en Números. And so Jesus takes what is spoken here in Numbers, Porque la serpiente because the serpent era una profecía que se refería a él. was a prophecy that referred to him. Dios puso en mi corazón que por un tiempo después de Semana Santa que usamos la cruz para el drama que se hizo de la pasión, And so God put in my heart that even after Holy Week and we use the cross la for the dejáramos passion, por un momento, un tiempo, that we leave it for a moment, for para some que en time, esta mañana entre todos yo le hable sobre la razón, el motivo de la cruz. that I could speak for some time on the reason Cuando for the cross. hablamos de la cruz, no meramente estamos hablando de un palo o de dos palos cruzados el uno del otro. And when we're talking about the cross, we're not talking about two tree trunks that are crossed with each other. Cuando hablamos de la cruz, nos estamos refiriendo a Cristo. We're referring to the cross when we speak of Déjeme Christ. ir aquí atrás por un And momento let me just back up and go over here, para que me entienda un poco sobre este asunto. that you may understand a little bit on the matter. Nosotros no idolatramos la Now, cruz. we don't idolatrate this La cross. cruz sin Cristo o sin sin lo sucedido en The ella, cross without Christ, or what happened in la him with cruz it, es un palo, is just another tree. un palo sin poder, It's just a tree without un any palo power. insignificante, It's an insignificant un tree. adorno muy bonito It might be good que adornment puedes tenerlo en tu casa, that you can maybe have at your en house. este caso aquí en la Or in iglesia, this case here at the church, en tu cuello, maybe around your neck, en alguna camisa tatuado de alguna manera, or maybe imprinted on a shirt. pero
la cruz sin lo que sucedió But the cross without what happened a través de Jesús through Jesus, es un palo simple y sencillamente como cualquier otro. it's just another simple tree like any other. Un palo que para algunos, si yo viniera en este momento y agarro un machete y la parto, le dolería dentro de su corazón. And such a tree that if I were to grab a machete or something to strike it, then it would hurt someone in their Porque heart. lamentablemente la idolatría en el ser humano está arraigada dentro de nosotros, de todos. Because idolatry is rooted in all of our hearts. Entonces, la cruz, sin lo que sucedió hace más de un poco de 2000 años atrás, And the cross without the happening that happened over 2,000 years ago, es simplemente un palo. it's just another tree. Un palo que yo podría en este momento agarrar un machete y cortarlo y hacerlo pedazos y meterlo al fuego, And just another tree that I could chop up with a machete and maybe put it into a fire. como cualquier otro asunto, Like any o other cualquier matter. otra madera. Just like any other wood. Entonces lo que yo quiero enfocarlo en esta mañana And so what I want to focus to you this morning es que tanto la serpiente, o mejor dicho, la serpiente que Dios le ordena a Moisés que levanten un asta, And so the serpent that God commanded Moses to put up on a pole, para que cuando una serpiente, porque el pueblo había desagradado a Dios y envió serpientes entre ellos, and so when the people upset God and he sent those serpents among them, que cuando alguna serpiente mordiera a alguno entre el pueblo, cuando vieran hacia la serpiente, that when any of them were bit by the serpent and looked upon the bronze one, no murieran. they would not die. Pero esta es la figura profética de Cristo en la cruz. But this is a prophetic figure of Christ on the cross. Entonces Jesús en Juan capítulo 3, So Jesus in John chapter 3, versículo 12 al 15, verses 12 to 15, tiene una plática con los discípulos, con la gente. he has a dialogue with the disciples and others. Y les dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, Says, if I have told you earthly things and you do not believe, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? how can you believe if I tell you heavenly things? Nadie subió al cielo, No one has ascended into heaven sino el que descendió del cielo, except the one who descended from el heaven, Hijo del the Hombre, Son of Man, que está en los cielos. who is in heaven. Oído. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, así es necesario que el Hijo del Hombre so must the Son of Man be lifted up, sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. that whoever believes in him may have eternal life. ¿Cuántos entienden esta profecía desde de los tiempos antiguos hasta nuestros días? Now, how many are understanding this prophecy from the Old Testament up until our time? No aplaudes o no todo mundo aplaudimos porque no lo entendemos. And not everyone applauds because we don't understand it. Jesús resalta, si os digo cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo vas a creer en las cosas celestiales? Jesus highlights, if I speak earthly things and you don't understand, how will you understand me if I speak the heavenly ones? Si no entiendes lo sencillo, tampoco entenderás lo más difícil. If you can't understand simple things, you won't understand the more difficult things. Entonces la serpiente So the serpent fue levantada was lifted up para que el que fuera mordido no muriera. so that everyone who was bit would not die. El que no miraba a la serpiente Whoever would not look up to the serpent y había sido mordido, and had been bitten, el que no miraba hacia la serpiente moría. they would die. Entonces es importante entender So it's important to understand, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, así dice Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre, que yo, Jesucristo, sea levantado. and that's why Jesus said it's necessary that I, the Son of Man, be lifted up. Entonces todos tenemos conocimiento que Jesús fue levantado en una cruz para que todo el que
cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. And we all know that everyone who believes in Jesus will not perish but have eternal life. Pero lamentablemente, aunque lo sabemos, no lo entendemos. But unfortunately, although we know it, we don't Y por understand no it. entenderlo, mucha gente está siendo mordida por serpientes. And because we don't understand it, many people are being bit by serpents. La serpiente, la figura de la serpiente en nuestros días es el pecado. And the figure of the serpent in our days would be sin. El pecado está mordiendo a la And gente. sin is biting people. Y el que es mordido por el pecado, And whoever is bit by que no sin mira hacia la cruz, que no mira hacia Cristo, That should not look- morirá. on the cross, does not look up to Christ, will die. Pero el que mire hacia la cruz, But whoever como, looks to the cross, así como el pueblo miraba hacia la serpiente en el tiempo de Moisés, as the people looked up to the serpent in Moses' time, así como no morían en aquella ocasión, as they would not die in that occasion, pero ahora acá no solo dice que no moriremos, sino que viviremos eternamente y para siempre. but now it doesn't just say that we won't die, but that we will live eternally and forever. Aleluya, ¿quién está conmigo hoy? Who is with me this morning? Entonces, escúcheme. So listen. El hombre entre más se aparta de Dios, The more- viviendo a su manera, The more man sways from God living his own se way, enreda cada vez más en el pecado. he entangles himself more in sin. Y el pecado está mordiendo a la gente. And sin is biting people. Y el que muere en And pecado whoever dies in sin se condena is condemned eternamente. eternally. Se condena. They are condemned. Entonces, Dios tiene un plan. And so Tiene un plan para esto. God has a plan for this. Dios tiene la solución para esto. God has a solution for this. Escúcheme. Listen, Jesús dijo, Jesus said, si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, o sea, no las entiendes, if I've told you earthly things and you don't believe it, if you don't understand them, ¿cómo creeréis? O sea, ¿cómo entenderás si os dijere las celestiales? how will you understand if I talk heavenly things? Entonces, qué triste es ver cómo el hombre no entiende el mensaje de Dios. So how sad is it to see that man does not understand God's message? ¿Cuál es el mensaje de Dios? What is God's message? ¿Cuál es el mensaje que Cristo, que Dios nos ha mandado a predicar, a compartir? What is the message that Christ has told us to preach, to Es el share? mensaje de la cruz. It's the message of the Es cross. el mensaje de Cristo. It's the message of Yo no Christ. estoy acá para resaltarme a mí, para hablarte de mí. Estoy acá para hablarte de aquel que murió por ti. I'm not here to highlight myself, but I'm here to highlight the one that died for you. Y que si en esta mañana volteas tu mirada a Él, no morirás, sino que vivirás eternamente y para And if siempre. this morning should you look to him, you will not die, but you will live eternally and forever. Yo sé que para los que tienen 1,000,000 de años de ser ya cristianos, I know for those who have 1,000,000 years of being a esta Christian, palabra es sencilla, simple, pero si no entiendes el significado en esencia de que Cristo murió por ti, but if you don't know the significance, the essence of that Christ died for you, es la razón, el motivo por el cual mucha gente se termina apartando después de unos años de haber estado en la it's the iglesia. reason why many people fall away from the church even after many years. Qué triste es ver mucha gente que no entiende este mensaje. And it's sad to see many people not understanding this message. Las serpientes los están mordiendo. And the serpents are biting them. Ellos buscan ser sanados de otra manera. And they seek to be healed in many other ways. La gente mordida por serpientes, por el pecado, se va a refugiar, se va a buscar el alcohol, las drogas. And people who are bitten by sin, they go try to find refuge in alcohol Pero and la drugs. solución no está en las drogas, no está en las mujeres, no está en los hombres, no está en el alcohol, no está en el dinero, está en Jesucristo, el Hijo de Dios que murió por ti. The solution is not found in drugs and women and alcohol or men or in money. It's found in Jesus Christ who died for you. Entonces, qué triste es ver mucha gente que no entiende este mensaje. So it's sad to see so many people not understanding this message. Entonces yo quiero llevarlo a unos pasajes como por ejemplo Romanos And 3:23. so I want to bring you to a few passages like Romans 3:23. Dice, porque
por cuanto todos pecaron, For all have sinned, dice, están destituidos de la gloria de Dios. and they fall short of the glory of O God. sea, fueron apartados, fueron sacados de la gloria de Dios. They were taken away, they were parted from the La glory gloria de of God. Dios, hemos venido estudiando que en esencia la gloria de Dios es su misma presencia. And we talked that the glory of God is His essence, His very En el presence. momento que Adán y Eva pecan, fueron sacados de la presencia de Dios. In the moment that Adam and Eve sinned, they were taken from the presence of God. Porque a Satanás no le importa mucho que estés hoy aquí en la iglesia, pero sí le importa que tú tengas una relación con Dios. Satan doesn't care that you're here at church today, but he does care that you have a A relationship with Satanás le God. asusta que tú entiendas que fuiste llamado para tener una relación con Dios. And he's afraid that you understand that you've been made to have a relationship with God. Entonces, todos pecaron, dice el apóstol Pablo, y fuimos destituidos de la gloria de And the Dios. Apostle Paul says, for all have sinned and we've fallen short of the glory of God. Entonces, como podemos ver, el pecado nos aparta de Dios. And as we can see, sin makes us apart from El God. pecado interrumpe, corta, interfiere la presencia de Dios en nuestra vida. And sin interrupts the presence of God in our El lives. pecado bloquea, Sin blocks, interrumpe, interrupts, interfiere interferes para que tengamos una relación saludable con Dios. that we have a healthy relationship with God. Entonces, en Romanos capítulo 6, versículo 23, And so in Romans 6, verse el 23, apóstol Pablo sigue hablando del pecado. the Apostle Paul continues to talk about Y sin. aquí dice, la paga del pecado es It muerte, says, for the wages of sin is death. mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our ¿Qué Lord. significa la paga del pecado es muerte? What does it mean that the wages of sin is death? Bueno, cuando retomamos otra versión, la TLA, en el mismo versículo dice, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. And the contemporary version says, whoever lives to sin will receive death as a punishment. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. But God gives us the gift of eternal life through Christ Jesus our Entonces, Lord. yo quiero que me siga acá. El pecado es igual a muerte. And so I want you to follow me that sin will equal to death. Jesús es igual a la vida eterna. And Jesus equals eternal Pero life. la gente quiere el pecado. But people want No sin. quiere a Jesús. They don't want Jesus. Ellos quieren el They pecado. want sin. Pero tal vez no sabías. But maybe you didn't El know. pecado es su paga es la muerte. But the wages of sin is death. Pero el regalo de Dios, Jesucristo, es vida eterna para ti. But the free gift of God through Jesus Christ is eternal life. Entonces, la solución para el pecado So the solution for sin es Jesús. is Jesus. Es la única solución. It's the only solution. No es idolatrar una cruz. It's not to idolatrate a cross. No, la solución para el pecado no está en otro nombre. And the salvation, the problem for sin is not found La in any other solución name. al pecado solamente se encuentra en un solo nombre que es sobre todo nombre y su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. The solution for sin is in Jesus Christ, no other name but Jesus Christ, the Son of God. En Romanos capítulo 5, In Romans chapter 5, aquí vamos a leer un poco. and we're going to read a bit En here. Romanos 5:12 Romans 5:12, dice el apóstol Pablo. the Apostle Paul says, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre therefore, just as sin came into the world through of one man, y por el pecado la muerte, and death through sin, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. and so death spread to all men because all sinned. No obstante,
obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Yet death reigned from Adam to Moses, Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, even over those whose sinning was not like the transgression of Adam, el cual es figura del que había de venir. who was the type of the one who was to come. Pues si por la transgresión de uno For because of one man's trespass, solo reinó la muerte, death reigned, mucho más reinará en vida por un solo, much more will those who receive the abundance, Jesucristo. Jesus Christ, Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. the one who received the gift of the abundance of the grace of the free gift of righteousness. Dice el apóstol, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, For as one man's disobedience, the many were made sinners, así también por la obediencia de uno, so by the one man's obedience, los muchos serán constituidos justos. the many will be made righteous. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Now the Lord came in to increase the trespass. Mas cuando el pecado abundó, But where sin increased, sobreabundó la gracia. grace abounded all the more. Sobreabundó la gracia. Grace abounded all the more. Oído, Listen, para que así como el pecado reinó para la muerte, so that as sin reigned in death, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. grace also must reign through righteousness leading to eternal life through Jesus Me Christ quedan our un par de Lord. minutos para terminar lo que quiero dejarte en esta mañana. And I have a few minutes to finish off what I want to give to Por you la this morning. desobediencia de Adán entró el pecado y por el pecado la muerte. Because of Adam's disobedience, sin entered, and sin O sea was que death. el pecado es una puerta a la muerte. And so sin is a door to death. Te explico. Por causa del pecado, que es la puerta de la muerte, muchos jóvenes hoy en día, mucha gente hoy en día termina muerta antes del tiempo que Dios asignó para que todo hombre vivamos. And because sin is a doorway to death, many people end up dying before the time that God has El established. pecado es la puerta hacia la muerte. And so sin is the doorway to Cuando el death. pecado, que es la figura de la serpiente que mordía al pueblo, And so when sin is personified through the serpent that would bite cuando el people, pecado muerde a la gente a través del alcohol, de las drogas, de la prostitución, del homosexualismo, del lesbianismo when sin bites people through alcohol, through drugs, through lesbianism, y homosexuality, de cuanto sin fin el número de pecado que podamos nombrar, and any other sin that we may not name, le está abriendo puertas a la it is muerte. opening a door to Le death. está diciendo a la muerte, ven. It's saying to death, come Entonces hoy in. en día, por la serpiente del alcoholismo que muerde a mucha gente o que ha mordido a mucha gente, se mueren antes de tiempo. And because of the doorway of alcoholism that many people enter, many people end La up dying before time. serpiente que muerde a alguien a través de las drogas está llamando a la muerte. And so the serpent that bites many people through drugs enters them to death. Entonces el pecado es la puerta para la muerte. And so sin is the doorway to death. Pero así como por Adán entró el pecado por la desobediencia, a través de Jesús entró la gracia y por la gracia la vida eterna. And just as sin entered through Adam's disobedience, for the obedience of Christ, then eternal life and grace has entered. El pecado es la puerta a la muerte, And so sin is the doorway to death. pero Jesucristo es la puerta hacia la vida eterna. So Jesus Alguien me is the está door for entendiendo en eternal esta life. mañana. Is anyone understanding me this morning? Ahora tú decides qué puerta entrar. Now you decide what door you're going Si to por enter la puerta through. del pecado Through the doorway o of si death por la puerta de or the Jesucristo. doorway of Jesus Christ. Quieres la puerta del pecado, te lleva hacia la And the muerte. doorway to sin will bring you to death. Pero si escoges la puerta de Jesucristo, es la puerta hacia la vida But if eterna. you choose Jesus Christ, it's the door to eternal life. Entonces, aunque el pecado abunda para muerte, And so, although sin abounds for death, dice el apóstol Pablo que por la gracia sobreabunda para la vida eterna. but grace overabounds for eternal life. Escúchame, Now listen, el pecado abunda sin abounds
abunda. It abounds. Pero la gracia de Dios But the grace of God sobreabunda. is overabundant. Para que me entiendas, And so you can understand no it. importa cuánto pecado has hecho y en cuánto pecado has estado envuelto, si te dejas arropar, si te dejas abrazar por la gracia de Dios, no importa el pecado que hayas cometido, la gracia de Dios es más sobreabundante, que tiene que ver con la vida eterna. And so it doesn't matter how much sin that you've committed before. If you allow yourself to be embraced by the grace of God, Ay, ay, it ay. is much more abundant. Dice la palabra, And the word says, my God, quiero que vaya conmigo a segunda de Pedro. I want you to go with me to 2 Peter. Y antes de leer, tal vez por mucho tiempo hemos oído que Jesús vendrá. And we might have heard for some time that Jesus is coming. Y aparentemente no viene. And it seems as though he may not be coming. Y probablemente se tome un tiempo más. And it might be like it'll take some more time. ¿Cuántos hemos oído de que Cristo viene y que Cristo viene y que Cristo viene y no ha venido? And we've heard that Christ is coming, Jesus is coming, Jesus is coming, and he has not come. Él dijo desde hace más de 2000 años atrás, dijo, yo vendré pronto, dijo, And more than 2,000 years ago, he said, I will come soon. pronto vendré. I'm coming back soon. Y en ese pronto han pasado más de 2000 años y él no ha venido. And in those that soon, 2,000 years have come, and he has not come yet. ¿Será que el mensaje que estamos predicando es cierto o es falso? And could it be that the message we're preaching is true or false? Vamos, active sus neuronas. Start thinking a little bit. ¿Será que este mensaje es cierto o es falso? Is this message true or false? Pero como mi opinión, a lo que dice la palabra, mi opinión es basura. But my opinion versus the word of God is garbage. Lo que yo piense de la promesa que Él nos dio de que Él vendría pronto y no ha venido, y que yo piense de que si Él va a venir o no va a venir, o qué pasó, si es verdadero o falso, mi opinión es basura. And what I think, whether he is coming back or not, so my opinion versus No what he has said tiene is valor. garbage. It has no No value. tiene significado. It has no significance. Y yo no quiero perderme lo que Él ha prometido. I don't want to Porque miss out on what he has no promised. importa si es falso o es verdadero. Because it doesn't matter if it's true or false. Yo lo que sé de que sé y estoy seguro y convencido de que yo voy a morir en este camino y esperaré a ver si es cierto o no es cierto. And I know that I'm going to die in this way, and I'm Alguien going to está find out conmigo en whether esa it's true or lista. false. Alguien es parte de esa lista. Is anyone else a part of that list? Entonces, tal vez has oído por ya mucho tiempo que Él viene y no viene. And maybe you've heard for some time that he's coming and he hasn't come. Pero ¿y qué tal si te murieras hoy? But what happens if you were to die today? Y que esto de que Él te va a resucitar And cuando Él venga. and this matter that he would resurrect you when he comes. ¿Qué tal si te mueres y no estás viviendo para Él, What if you die and you're not living for him, sino para el pecado? but for sin? Pero ¿qué tal si mueres habiendo creído en Él But what if you died having believed in him y que esto sea cierto? and that this is true? Y que Él un día, cuando abramos los ojos en la otra dimensión And de then one day gloria, when we open up our eyes in glory, nos toque pararnos ante Él y Él diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. And we open up Entra en our- el gozo de tu Señor. we open up our eyes and he says, my good and faithful servant, you have been faithful in the little and you shall be put into much. Come into the presence Todo of the lo Lord. que ya te hablé y cómo te voy a terminar, llévate esto. No importa que no te lleve nada más, llévate esto. And everything that I've spoken, if you don't leave with anything else, leave with this. Jesús es la única puerta hacia la vida eterna. Jesus is the only door hay towards otra. eternal life, and that's it. Solo eso llévate. If only you heard that. Y en el minuto que me queda, leamos segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 en adelante.
In 2 Peter chapter 3 verse 8. Oh, amados, no ignoréis esto, But do not overlook this one fact, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. that the Lord one day is as 1,000 years and 1,000 years as one day. El Señor no retarda su promesa. The Lord is not slow to fulfill his promise, Según algunos de los que están a tu lado tienen por tardanza, as some around you count as slowness, sino que Él es paciente. Dígale a que está a su lado, Dios es but paciente. he is patient. Tell the person next to you, God is patient. Dios es God paciente is patient para con nosotros, toward you, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la But the noche, day of the Lord will come like a thief, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo and then the heavens will pass away with a roar, y los elementos ardiendo serán desechados. and the heavenly bodies will be burned up and dissolved. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, And the earth and the works that are done of it will be exposed. puesto que todas estas cosas han de ser desechadas. Since all these things are thus to be dissolved. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? What sort of people ought you to be in lives of holiness and godliness? Pero nosotros esperamos. But we await. Pero nosotros esperamos. But we await. Mientras unos impacientan, nosotros esperamos. While others are impatient, we wait. Esperamos según sus promesas. We wait according to his promise. Cielos nuevos y tierra nueva, A new heaven and a new earth en las cuales mora la justicia. in which righteousness dwells. Por lo cual, oh amados, Therefore, beloved, estando en espera de estas cosas, since you are awaiting these things, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, be diligent to be found by him without a spot or blemish, en paz, and at peace, y tened entendido and count the patience. que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, Count the patience of our Lord as como salvation. también nuestro amado hermano Pablo, Just as our beloved brother Paul según la sabiduría que le ha sido dada, also wrote to you according to the wisdom os given him, ha escrito as he has wrote in his letters, casi en todas sus epístolas, in all of his letters, hablando en ellas de estas cosas, when he speaks in them of these en matters. las cuales hay algunas difíciles de entender, And there are some in them that are hard to understand, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, which the ignorant and unstable twist como también las otras escrituras. to their own destruction, as do the Las other scriptures. tuercen, como decía la pastora Tania, las tuercen para su propia perdición. As Pastor Tanya highlighted, they twist them for their own, Así que vosotros, oh amados, just as we are beloved, sabiendo de antemano, knowing this beforehand, guardados, take care no sea que arrastrados por el error de los inicuos, that you are not carried away by the error of lawless people caigáis de vuestra firmeza. and lose your own stability, Antes bien, but grow creced en la gracia in the grace y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. A Él sea la gloria, To him be the glory, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. both now and the day of eternity. Amen. ¿Sabes por qué Cristo no ha venido? You know why Christ hasn't come? Porque está esperando por ustedes. Because he's waiting for you. Si ustedes murieran hoy en pecado, se eternizan en el pecado ardiente en el fuego y ahí se acabó su vida. If you were Ahí
ahí termina la vida. If you were to die today, then you would end up in eternity without Pero you para burning. los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando morimos la vida no termina. But Ahí those es of us cuando comienza la verdadera Who vida. have Jesus Christ in our hearts, it's not where death begins, but that's when life begins. ¿Sabes por qué Cristo no ha venido? You know why Jesus Christ Porque Él hasn't está come? esperando que tú vengas y te arrepientas. Because He is coming for you to repent. Por eso Él no ha venido. That's why He hasn't Y come yet. probablemente, iglesia, se tome un tiempo más. And maybe church, it might take some more time. Cuidado con los que dicen fechas de cuando Él va a venir. And just be careful with people who give dates of when He's coming. El que le pone fechas a su venida es falso. Whoever puts a date to His Pero coming de is algo false. sí estamos seguros por el Espíritu Santo, que Él viene pronto. Él vendrá por su amada. Él viene por su iglesia. Él viene por sus hijos. No aplaudes porque tal vez no estás viviendo para Él. Si estuvieras viviendo para Él, entendieras este mensaje. Él viene de regreso. Él viene pronto. Todos los que entienden que Él viene pronto, pónganse de pie. And those who understand that He's Pónganse de coming soon, pie stand to y your feet. celebremos de antemano la venida de And let Cristo. us celebrate the coming of Christ ¡Oh, beforehand. aleluya! Hallelujah. Si entendieras este mensaje, You no understood estarías this ahí message, pensando en apartarte. you wouldn't be thinking about Si falling hubieras away. entendido este mensaje, no te hubieras apartado. If you would have understood this message, you wouldn't have fallen away. Por eso la palabra dice, oh my God, cuídense, That's why the word says, take care. guárdense, Take care of no yourselves. sea que arrastrados por el error And do not be dragged by error. caigáis de vuestra firmeza. You fall from your stability. Lo único que te sostiene en tus desiertos, The only thing that sustains you lo in your único que te va a desert, sostener en tus desiertos, the only thing that will sustain you in your desert es mirar a is to Jesucristo, look to Jesus. es mirar hacia la It's to look cruz, towards the cross. es mirar a It's to Jesucristo. look towards Jesus Christ. Mi tema de hoy en esta mañana, aunque no te di el nombre, el título, And although I didn't give you a name, a title for today, se llama el regalo de Dios. it's called the gift of God. El regalo de The Dios. gift of God. Si tú que no tienes el regalo de Dios todavía en tus manos, If you do not have the gift of God in your life yet, yo te dijera que aquí adentro hay $1,000,000 y te digo, ven, es para ti, ¿tú vendrías? I would tell you that there's $1 million in here and I told you to come. Would you come? ¿Tú vendrías? Would you come? Por los millones sí vendrías, pero por Jesucristo te aseguro que no te atreves. And you would come for the millions, but I can assure you, you wouldn't come for Jesus Si te Christ. apartaste de Dios, If you've fallen away from God, si estás dudando de Dios, if you're doubting God, si nunca le has entregado tu vida a if Dios, you've never given your life to God, ¿te atreves a salir de tu lugar would you dare to get out of your y seat recibir el regalo de and Dios? receive the gift of God? Tal vez en esta bolsa no haya el $1,000,000, And maybe in this gift bag there might not be $1 million, pero su palabra te ofrece más que $1,000,000. but His word offers you more than $1 El million. regalo de Dios, Jesucristo, para tu vida. The gift of God, Jesus Christ for your life. ¿Te atreves a venir y recibir ese regalo? Do you dare come and receive that gift? ¿Alguien se atreve? Would anyone dare? Sal de tu lugar, no te avergüences. Get out of your seat. Do not be ashamed. No te avergüences. Don't be ashamed. ¿Alguien más se atreve? Does anyone else dare? ¿Alguien más se atreve? Does Ven, anyone else sal dare? de tu lugar. Dios Get te out of your bendiga, mi seat. amor. Dios les bendiga. ¿Alguien más se atreve a recibir el regalo de Dios? No es cualquier regalo. The gift of God, not just any other Yo te gift. podría dar el $1,000,000, pero el $1,000,000 se acaba en un I could momento. give you $1 million, but that would run out one day. Pero el regalo de Dios es la vida eterna, no se acabará nunca. The gift of God is eternal life that'll never end. ¿Te atreves? You dare. ¿Te atreves? Sal de tu lugar. Get out of your seat. ¿Estás dudando de la venida de Él? ¿Estás pensando si esto es real o no? ¿Si es falso o no? Ven, sal, Dios te bendiga. If you're doubting whether Vamos, this is ven, true or false, atrévete. Recibe el regalo de Dios. receive the gift of God. ¿Alguien más quiere el regalo de Dios? Does anyone else wants to give El regalo que probablemente ya lo tenías en tu mano y lo tiraste. the gift that you had in your hands and you threw it away? Vamos, ven.
Dios te lo quiere poner en tus manos nuevamente. Alguien recibe el regalo de Dios hoy. Venga, venga, salga. Receive the gift of God. Come and receive it. Aleluya.